En la Biblia encontramos el corazón de Dios para los niños. En varios pasajes se expresa el gran valor de ellos en el reino de Dios, el llamado a cuidarlos y el prepararlos como flechas en manos del valiente. Hoy estudiaremos la orden de Jesús de permitir a los niños acercarse a Él. Nuestro deseo es que la palabra de Dios nos haga ver a los niños a la manera de Jesús. Bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos a nuestra transmisión semanal correspondiente al último domingo del mes de febrero del año 2021. Hoy grabamos desde un lugar muy especial que seguro algunos de nuestra congregación podrán reconocer. Esta es nuestra sala de cuna, y en ocasiones usada también para los párvulos de nuestra congregación, un lugar muy especial donde en entornos como estos se nos enseña o se nos afirma amar a Dios desde muy temprana edad. Y creo que lugares así tienen un toque muy especial. Margie, ¿qué viene a tu mente cuando pensamos en la cuna y todo lo que implica la niñez en medio de nuestra congregación? Definitivamente que hablamos de un ambiente seguro, hablamos de un lugar donde los padres pueden confiar en que sus hijos estarán bien, no solamente bien físicamente, sino que serán atendidos con amor. Son niños que son esperados por todo el cuerpo de voluntarios que apoyan, porque es un servicio voluntario, es una oportunidad de brindarles a los papás ese espacio donde ellos puedan participar de la reunión de adultos y saber que sus hijos estarán bien. Pero no solo estarán bien, sino que será un espacio, probablemente hora y media o dos, donde sus hijos escucharán, sus hijos cantarán, sus hijos tendrán una oportunidad para orar. Y creemos que esa es la edad o el escenario perfecto para sembrar una semilla. Son escasas 2 horas. Todo lo demás ocurre en casa. Ocurre en casa. Pensar en momentos en que traemos a nuestros hijos cuando nacen y los presentamos delante del Señor, creo que hay lindas memorias. El día que trajimos a nuestro hijo mayor, a Iram René, y luego cuando nace Andrea, ese sentido de responsabilidad y de compromiso delante de Dios, de decirle, Señor, los hijos que nos has dado son tuyos, te pertenecen, y te pedimos que nos ayudes a ser buenos padres, a guiarles en el conocimiento de la palabra del Señor y nosotros ser modelos para que ellos puedan tener ejemplos cerca que le inspiren en su caminar de fe. Sabes, hoy vivimos en tiempos muy sensitivos, tocante justamente a la niñez en nuestro país. Y queremos abordar el tema del corazón de Dios acerca y hacia los niños desde un pasaje muy conocido que habla de acciones específicas de personas que, creyendo en Jesús, llevaron a los niños para que Jesús bendijera sus vidas. Luego encontramos un público diferente, el grupo de los discípulos que se enojaron porque interrumpieron su caminar y su tiempo de comunión y de aventura de fe con Jesús. Pero luego, lo más importante, ver el corazón de Dios en la manera en que Jesús bendice a los niños. Así que en esta mañana este es el desafío para nosotros, y hoy también nos acompañarán algunos representantes del ministerio de niños de nuestra iglesia local. Mirarán algunas sonrisas, algunos rostros que representan el anhelo y el deseo de caminar en pos del Señor. Pero ¿saben algo? Nuestros niños no lo van a hacer solos. Nuestros niños nos necesitan a nosotros como adultos que marcamos el camino y guiamos con nuestro ejemplo y modelo de vida la fe que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Así es que hoy nuestra oración
es que Dios bendiga cada vida, cada familia. Y este próximo lunes, que inicia el periodo escolar, también oramos que el Señor extienda su bendición sobre cada uno de los niños y jóvenes que iniciarán el periodo escolar. Cuando pensamos en creer en el poder del Señor para bendecir a las vidas, hay dos grupos de personas. Algunos creen y otros no creen. Y el pasaje voy a leerlo y luego entonces conversamos. Libro de Mateo, capítulo 19, versos del 13 al 15, dice: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús les dijo: Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Cuando hablamos de personas que creen en el valor de los niños, este es un cuadro muy especial de personas que se acercaron, posiblemente eran padres de familia, que dijeron: Señor, queremos que bendigas a nuestros hijos. Así es. Nosotros vemos en distintos textos bíblicos momentos en donde el Señor Jesús tuvo acercamiento a niños, sanándoles, ¿verdad? Y ver la desesperación de un padre como Jairo nos habla de esa paternidad sana que quiere el bien para sus hijos, pero también que recurre a la fuente correcta. Y cuando hablamos de gente que va detrás de Jesús para que Jesús ore por sus hijos, yo puedo interpretar que no era en búsqueda de un amuleto, que no era en búsqueda de una protección mágica, sino que había una corresponsabilidad de parte de ellos, de ciertamente pedir a Jesús como maestro, pedir a Jesús como una persona de autoridad, que pudiera orar por sus hijos. No era cualquiera persona que tú le pides que ore por tus hijos o que bendiga a tus hijos. Necesitaba tener un carácter moral, necesitaba tener un reconocimiento, una trayectoria. Y el Señor Jesús tenía peso en esta comunidad, a tal punto de que los padres podían reconocer en Jesús esta autoridad. Y no solo una autoridad humana en cuanto a que Jesús conocía la palabra, conocía la ley, sino que también Jesús tenía autoridad espiritual. Y por eso tenía suficiente recurso para orar y él entonces bendecir a los niños. Él mismo declaraba bendición. Ahora, me parece que este tema de poder nosotros acercarnos a Dios, en este caso, en este texto bíblico específicamente a Jesús, nos habla de una sociedad muy parecida a la nuestra, muy parecida. Estoy más que convencida que muchos padres, en especial las mamás, si pudiéramos estar conectadas en este momento, dirías: eso es lo que a mí me pasaba. Esa sensación de pavor, de que a tus hijos les ocurra algo y que tú no puedas hacer nada. Esa sensación de impotencia, el saber que tu amor no les puede cubrir, tu amor no les puede proteger siempre. Y llegamos a la conclusión de que realmente nuestros hijos son de Dios porque fueron dados por Él, porque el don de la vida viene de Él. Y número 2, ya no solo de creer que vienen de Él, sino que también Él es capaz de guardarlos, capaz de protegerlos, capaz de estar donde yo como mamá no estoy, de que su amor sí es perfecto, porque nosotros los padres no somos perfectos. Entonces, ese reconocer a Jesús como esa persona de autoridad moral y también de autoridad espiritual, no solo debe quedarse como una lectura que hacemos de ese escenario en donde sus discípulos pues tuvieron una reacción tal vez un poco negativa, ¿verdad? Sino que podemos nosotros como padres decir, yo también me hubiera gustado de haber estado ahí, que Jesús tocara a mi hijo,
Ahora el gran punto, Jesús no está ahora mismo físicamente, pero está por medio de su Espíritu. Entonces, por eso trajimos a nuestros hijos para dedicarlos, por eso constantemente llegan los niños aquí con sus padres, con sus niños, y porque creemos en que hay cobertura al dedicarlos. Es una manera de decirle a Dios, no fue producto de un accidente, no fue producto de mi voluntad. Mi hijo vino porque fue un regalo de Dios. Has dicho algo interesante. Mencionaste que en muchas ocasiones pedimos bendición de Dios y de manera cultural se convierte en una práctica que puede tener algo de hasta sin sentido o convertirse en algo mecánico. Pero aquí estamos hablando de una acción consciente, de una acción de rendición por parte de aquellos que trajeron a los niños delante de Jesús para que Él bendijera sus vidas, porque fácilmente podemos, sobre lo que mencionas, que es muy normal y muy humano, desde un sentido de pavor o de miedo, podemos echar mano de algunas fórmulas que nos puedan aliviar a nosotros el temor. Pero qué interesante es entender principios de Dios que hablan que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y mencionabas también algo interesante de lo que pasa en escuela dominical y en reuniones de la iglesia, donde los niños tienen su espacio para aprender a amar a Dios, conocen a Dios, y también dijiste un espacio para que ellos oren. ¿Sabes qué sucede? Sucede que los niños tienen una fe increíble. Una de las cualidades de los niños es tener la capacidad de confiar absolutamente sobre la palabra que alguien les dé. Por eso hay que cuidarlos, porque ellos son altamente sinceros y entregables a temas de confianza y cuando pensamos en ellos, en la capacidad de presentar sus necesidades delante de Dios, creo que hay una gran lista de peticiones contestadas por causa de la oración que nuestros niños en escuela dominical presentan delante de Dios. La semilla que se les siembra a los niños, la enseñanza de los principios de Dios, el amor a Dios, el temor reverente a Dios, el establecer su vida desde una base del reconocimiento de la presencia y de la gracia de Dios desde muy temprana edad, representa el ancla para que nuestros niños se mantengan firmes, sanos y fuertes y enfrenten la vida que tienen por delante. Sabes que esa tarea que se realiza aquí en esta pequeña iglesia son 2 horas y tanto, pero hablando de la corresponsabilidad de nosotros como padres, porque si creyéramos que solo entregar a nuestros hijos para que Dios haga o no haga, sería excluirnos a nosotros de nuestro rol. Y vino a mi memoria un texto en Deuteronomio 6, del verso 6 al 7, y una de las instrucciones que le dio Dios al pueblo en cuanto al tema de paternidad era, el texto dice así: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Menciono esto porque más adelante lo vamos a ver. Queremos que alguien mágicamente, de forma como instantánea, opere cambios en nuestros hijos cuando ya son grandes, pero no asumimos nuestra responsabilidad o nuestra corresponsabilidad en el caso de papás y mamás juntos. Entonces, observar que la palabra de Dios nos habla de un ejercicio, de una disciplina.
Y viene a mi memoria el texto bíblico sobre que debemos disciplinar a nuestros hijos. Y muchas veces cuando leemos este texto pensamos en la corrección. Y no necesariamente cuando hablamos de disciplina es necesariamente corregir. Disciplinar es caminar juntos por una disciplina, por un camino y establecer un patrón sano. Y este patrón sano de guardarlas, grabarlas, repetirlas en todo momento es una manera de hacer un depósito. De esta forma, lo que ocurre en casa y lo que ocurre en la iglesia, el escenario iglesia, es un discurso que se une, ¿sí? El niño no está viviendo un escenario diferente cuando llega a la iglesia. Pero tenemos situaciones y situaciones donde ciertamente muchos niños viven el mejor momento de su día, de su semana, en la iglesia. En este espacio donde encuentran amor, donde encuentran un maestro, una maestra con un tono de voz que inspira, que anima, que expresa palabras de afecto, que afirma, pero sobre todo alguien que les habla del amor maravilloso, del gran amor de Dios. Entonces, el poder tener muy en claro que estos padres que llegaban a Jesús para que Jesús orara, sobre todo porque estamos hablando de personas judías, ellos no estaban desconectándose de su responsabilidad. Y creo que hemos tenido experiencias de algunas personas que dicen, llévate a mi hijo a la iglesia para que me lo compongas. Que me lo componga. Y voy a llamar al pastor. Voy a llamar al para que venga a pastor. hablar contigo. Sí, entonces es interesante saber y creer pues que sí, Dios tiene formas para enderezar, para corregir, pero también este mensaje tiene que ver con nosotros como padres. Nuestros hijos llegan y somos responsables de ellos. Responsables. ¿Sabes? Y llama la atención porque luego este pasaje nos sigue presentando qué más sucedió. Escena número 1, padres llegan y presentan a sus hijos a Jesús para que Jesús orase por ellos, para que pusiese sus manos. Era una práctica oriental muy, muy común, la imposición de manos para bendecir, para declarar palabras adecuadas sobre una persona. El buen deseo era una forma también de identificación, de cercanía. Pero encontramos aquí un grupo de adultos que habían olvidado el valor de la niñez. Y miren, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Dice, y los discípulos les reprendieron. En otras palabras, los discípulos les dijeron, ¿saben algo? Márchense, échense a un lado, no es momento para eso. Estamos en un momento de entrenamiento y no hay tiempo para esas cosas. ¿Sabes? Esto evidenció a mucha insensibilidad hacia los niños y puede entenderse como un poco de egoísmo el no querer compartir con otros la enseñanza que Jesús estaba llevándole a ellos en un momento determinado. Y qué importante es que nosotros entendamos, y esto es una palabra de advertencia para nosotros como adultos, de no perder nunca de vista el sentido y el valor, no olvidar el gran valor de los niños a los ojos de Dios y como tal hacia nosotros mismos, también entendiendo nosotros el valor. Como consejeros familiares nos toca atender situaciones muy fuertes de dolor, historias de dolor, de personas ya en su etapa adulta cuyo sufrimiento empezó a edades tempranas. Cuando hablamos de daño que se ha infligido a la mente, al cuerpo, al espíritu de un niño o de una niña, que pueda ser maltratado, abusado en algunas de sus formas, encontramos adultos con heridas difíciles de sanar. Recuerdo la historia de un hombre que, pasado ya los 55 años, su vida
se mostraba una vida poco estable en términos laborales, poco estable en términos familiares. Y cuando esta persona en su desesperación busca ayuda, eh, en medio de la narración de su historia familiar, comparte que esa persona había sufrido el abuso físico por parte de su propio padre, quien tenía una forma muy particular de pensamiento en relación a cómo disciplinar a un niño. Y la idea que él tenía era la siguiente: para corregir a un niño, para disciplinar a un niño, para forjar a un niño, lo primero que hay que hacer es quebrantarle su voluntad. ¿Y cómo lo hacía? Él creía que por medio del castigo físico. El último castigo que él recuerda, tenía 8 años en aquella ocasión, era la imagen que a los 55 años aún la tenía fresca en su mente y en su memoria. Y en medio del recuerdo se miraba a él en el piso de su cuarto, golpeado de sus piernas, sangrando sus piernas, porque en esa ocasión su padre le había golpeado con una hebilla, y en su recuerdo miraba a su madre parada en una esquina sin hacer absolutamente nada. Uno piensa que, que los golpes físicos son golpes que no tienen ningún efecto. Cuando se piensan que lo que sucede con tu cuerpo no tiene ninguna injerencia o relación a tu mente, a tus emociones o a tu espíritu, estamos totalmente equivocados. Dios nos hizo seres trinos, espíritu, alma y cuerpo, y hay una conexión, interrelación entre cada una de las partes que conforman nuestra vida, el ser humano. Y por eso llamo la atención a fin de no ser insensibles y olvidar el valor de la niñez. Cuando pensamos en lo que está sucediendo al presente en medio de nuestra nación, quiero desde este lugar afirmar y declarar que nuestra responsabilidad es proteger a nuestros niños, velar que a nuestros niños no les suceda nada y velar que a los niños de otras personas tampoco les suceda nada, porque también es nuestra responsabilidad. No es tiempo de cerrar filas en nuestros propios campamentos personales y pensar: los míos están bien, los míos están cubiertos, los míos están sanos, a los míos no les ha pasado nada. Como en lo personal a mí nada me ha afectado, entonces todo está bien. Creo que no es correcto que pensemos de esa manera. Estamos llamados a levantar la voz en favor de aquellos que no pueden defenderse por ellos mismos. Y con firmeza y con autoridad, como padres de familia, como ciudadanos de este país, como hombres y mujeres de fe, como hombres y mujeres que tenemos conocimiento de Dios y a qué nos llama Dios, es nuestro deber y responsabilidad levantar la voz y pedir que aquellas personas que han cometido ilícitos en contra de alguno de los niños en nuestro país, el brazo de la justicia les alcance y que enfrenten la sanción debida a los actos cometidos. El grupo de personas que estaba alrededor de Jesús se molestaron, les increparon, dijeron: por favor, háganse un lado, no tenemos tiempo. Pero lo más hermoso es que en el ministerio de Jesús encontramos que Jesús permitía que personas afectaran su agenda, permitía que hombres y mujeres, en este caso niños, desde un acto de fe genuino y sincero, de querer acercarse a Jesús, de querer conocer a Jesús, Él se permitía
que su agenda fuese interrumpida por causa de ver la necesidad en las personas que se acercaban a Él. Por eso, luego de esa pausa un poco difícil en el cuadro de los discípulos, y que Dios nos ayude a nosotros como adultos a no olvidar el valor de la niñez, a no olvidar que un día fuimos niños. Jesús nos da una gran lección cuando Él entonces habla y muestra cuál es el corazón de Dios en favor de los niños, y les dijo a ellos: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, después de haber orado por ellos, después de haberse detenido y bendecirles y sonreírles y abrazarles y mostrarle el corazón del Padre, entonces Jesús siguió su camino. Qué hermoso es Jesús. Y es interesante porque me imagino que en el caso de los discípulos, ellos catalogaron a Jesús en base a su propio cansancio, en base a sus propias preocupaciones. Y consideraron que los niños interrumpían una actividad de adultos. Los niños estaban interrumpiendo un momento serio en donde obviamente cualquiera de nosotros probablemente hubiéramos dicho: esperen un momento, no interrumpan que él está dando una clase. Y es algo que hacemos mucho las mamás, ¿verdad? Los niños no entran a las conversaciones de adultos. Pero la respuesta del Señor Jesús nos habla de su carácter. Y una de las cosas que vemos marcada en los evangelios es cómo el Señor Jesús se detenía. Se detenía para atender. Recuerdo cuando se detuvo y pidió que Zaqueo bajara del árbol. Y Zaqueo era una persona de muy mala reputación, tan mala que ni él mismo se atrevía a pedirle a Jesús algo. Vemos otros escenarios en donde Jesús se detuvo por personas que estaban enfermas, tal vez incluso rechazados por los temas de salud en sí. Y en este escenario, los niños vulnerables, los niños no tenían una voz, no tenían realmente una voz, pero el Señor Jesús se detiene sus cosas serias, sus cosas de adultos, y se detiene porque entiende que era necesario no solo orar por los niños, sino dejar un precedente. Que hoy pudiéramos incluso leer esto y entender que los niños no alcanzan su valor cuando son adultos, cuando votan, no alcanzan su valor cuando ya son productivos, cuando ya incluso generan ingresos. Los niños no son gente que tienen más valor en algún momento. Ellos tienen total valor. Y en el reino de los cielos, el Señor Jesús lo dice de una forma tan hermosa. Dice: porque de los tales es, porque de ellos es. Habla de algo que les pertenece, y les pertenece por cómo son, por su inocencia, su capacidad de creer, su capacidad de confiar. Lo mencionabas hace un momento, la capacidad de rendirse delante de alguien que sabe más, de alguien que tiene todo poder. Ahora, esto habla obviamente de algo que cuando somos adultos, por algunas circunstancias de la vida, tal vez mucha letra, se nos diluye esa capacidad de creer, tal vez por heridas, ¿verdad? Se nos diluye la capacidad de confiar y más de rendirnos, porque vivimos en constante defensa y defensa y defensa. Y nos cuesta rendir nuestros planes, nuestros sueños. Y los niños no, los niños sencillamente se ajustan, son moldeables. Qué interesante que en la palabra del Señor, Él nos dice, en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Habla de esa etapa que, si pudiéramos decir, lo mencionabas hace un rato, son vulnerables porque son moldeables. Quiere decir
que dependiendo la mano que moldee ese carácter, que moldee esa vida, así mismo será ese adulto. Quiere decir, y volvemos a esta palabrita, somos corresponsables. No podemos asumir que otros son responsables de lo que ocurre en la vida de nuestros hijos. Hay participación de factores externos, pero los más importantes en esta tarea de criar somos nosotros. Así es que, volviendo al tema, al punto de las características de nuestros niños, y yo creo que la inocencia de nuestros niños nos hace sonreír. Y les tengo que confesar, incluso a veces llorar, porque ver a un niño que ora por algo que para nosotros humanamente diríamos, eso no va a ocurrir. Orar para que sus padres se reconcilien, orar para que sus padres se sanen, orar para que haya trabajo. Y tú dices, alimento. Y a veces uno ya de adulto, medio endurecido, aún sabiendo que Dios es todopoderoso, muchas veces nuestra compañía en ese tiempo de oración a veces es una compañía física solamente. Pero escuchar oraciones de ese calibre, mire, no estamos hablando de que oraban, hay oraciones por las mascotas, por cosas que a veces, pero son importantes para ellos. Pero hay oraciones como estas que menciono en donde dices, ese niño está creyendo que Dios lo está escuchando, que Dios está tomando nota de lo que le está pidiendo y también que Dios es capaz de hacerlo. Le creen a Dios. Entonces, qué hermoso es que el Señor Jesús nos dice a nosotros, ustedes deben ser como ellos. Ustedes son los que deben tener una capacidad de fractura, de moldearte, de quebrarte, para que seas como ellos. Desde la rendición delante de Él. A través de rendirnos delante de Él. Una vez que un niño es alimentado del mensaje de Dios, de la palabra de Dios, y no solo un alimento teórico, sino vivencial, práctico, ese niño va a ver a Dios en su casa, va a ver a Dios en su escuela, va a ver a Dios en su iglesia. Él va a ser un hombre que en su adultez va a tener, no será perfecto necesariamente hablando en ese sentido de una persona que no comete errores, pero va a saber que Dios es su Dios, es su Señor. Ahora, cuando nosotros, y se hablan en los sociólogos, los psicólogos hablan de ese momento en donde se deja la niñez y llegamos a ese momento de descubrir que soy responsable de mis actos, que tengo conciencia de pecado. No sé si tú lo recordarás, pero para mí fue impactante, en mi caso, saber que ya no era tan buena, sino que tenía que ponerme a cuentas. Creo que no hay nada más hermoso que haber sembrado en los niños que el Señor Jesús no solo oye oraciones para hacer milagros, sino que es el Señor Jesús, el Dios que salva y que perdona pecados. Perdona, yo hice esa oración cuando tenía 9 años y lo recuerdo como que fuera el día de ayer, era un miércoles, mes de marzo del año 1976, debajo de un árbol en un campamento en Penonomé. Y llega ese momento de conciencia de la necesidad de Dios. Pero lo hermoso es cuando hay una semilla que había sido sembrada desde muy temprana edad. Por eso el mayor regalo que podemos darle a los nuestros es sembrarle la semilla del Evangelio. La Biblia es clara, instruye al niño en su camino, instrúyelo. Y cuando llegue a edad de la madurez, cuando llegue a viejo, dice el texto, no se apartará de él. En otros pasajes habla de la importancia que el joven recuerde y conozca a Dios en sus mejores años, en los años de fuerza. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.
antes que lleguen los años malos o los días malos y digas, realmente no tengo, al presente no tengo contentamiento. La semilla del Evangelio es el mayor regalo que nosotros podemos depositar en nuestros hijos. Y como mencionabas, con la consecuente responsabilidad, corresponsabilidad de seguir moldeando y enseñando con nuestro ejemplo. ¿Qué habrá para la niñez en medio de esta nación? Seguimos creyendo que Dios tiene el mejor plan, tiene el mejor proyecto de vida para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Y si en este día pudiésemos orar, oraríamos pensando en nuestros niños, oraríamos teniendo en mente imágenes de nuestros niños. Oraríamos por aquellos que conocemos, aquellos que vemos por primera vez en la calle, pero oraríamos delante de Dios, creyendo que Dios tiene todo poder para sustentar, para guardar, para levantar, para sanar, para restaurar la vida de cada niño, de cada joven, de cada adulto en medio de esta nación. Así que te invitamos a que hoy oremos por nuestros niños y nuestros jóvenes y pensar en ellos, en la idea de verlos alcanzar en Dios las metas. ¿Cuán alto llegarán nuestros niños? Podemos preguntarnos en oración. ¿Cuán alto queremos que ellos lleguen? La Biblia dice que los hijos son como flechas, saetas en manos del valiente. Oremos pensando en ellos en su etapa adulta, viéndolos como jóvenes sanos, luego adultos sanos que se han afirmado porque han conocido al Señor. Nuestra oración hoy es que nuestros niños conozcan a Dios, que le amen y le sirvan de todo corazón. Oramos por niños que, conociendo a Dios, puedan convertirse en hombres y mujeres que sirvan al prójimo y sirvan a la nación. Sí, a este Panamá que hoy llora, pero está en el corazón de Dios. Oramos por una generación de niños y jóvenes que le sirvan a Él en el poder del Espíritu Santo. Oramos que Dios bendiga a nuestra nación. Nos encantaría acompañarle en su crecimiento en la fe, caminando de la mano de Dios. Contáctenos a través de nuestras redes sociales y líneas de oración que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.